4.655 metros de altitud, el corazón de lo que llaman el techo del mundo. Kilómetros que castigan cada tornillo de la moto. Aguántame, ya me dirás tú dónde narices consigues uno de estos en Tayikistán. El frío y el cansancio pesan, pero estas vistas lo compensan todo. Hoy llegamos al lago Karakul y tomamos una decisión que cambiará el rumbo de nuestra vuelta al mundo. Vamos a informaros de un cambio de planes total. Y nos despertamos en Alichur, Tayikistán. El plan de hoy son unos 112 kilómetros por la nueva Pamir Highway, que está más o menos restaurada. Hay muchos socavones, pero yo creo que se puede llevar bien. Será un día tranquilito. Cada vez que digo esto, luego se tuerce todo. Este es el mayor problema y peligro de llevar gasolina en las botellas de plástico. Según subimos y bajamos de altura, la presión va cambiando. Poco a poco vamos viendo cómo la botella se abomba, sube el nivel de gasolina. Y con esta presión puede terminar haciéndose una fisura, una raja y adiós gasolina. Y como esta sea tu gasolina de emergencias, pues lo mismo te quedas tirado en mitad de la nada. Ayer el nivel de gasolina estaba más o menos por aquí y esta mañana nos hemos levantado ya con la gasolina completamente hasta la punta. Entonces el remedio que estamos utilizando es ir nivelando las presiones. Cuando abres, pop. Hay que ir teniendo cuidado en esta zona porque no paramos de subir y bajar. En cualquiera de estas nos quedamos sin gasofa y sin botella. Este pueblo es el más frío de toda la antigua Unión Soviética. Llegó a alcanzar temperaturas de menos 60 grados y en invierno mantiene una media de menos 40 grados. Ahí están los locales flipando, mirando a ver qué es esto, qué es lo otro. Vamos a montarnos y a ver hasta dónde llegamos. Vamos allá. Este es uno de los pueblos más remotos de todos los que hemos estado. Se ven así muchas casas hechas con barro, tierra y paja. Aún así, bueno, tienen acceso a luz y puede que hasta internet, o al menos televisión, que ya bastante es. Hay más de 100 kilómetros hacia el oeste para el anterior pueblo y otros 100 kilómetros hacia el norte para el siguiente pueblo, Mugrab, que es donde nos dirigimos. Todo esto conectado con la carretera del Pamir y prácticamente nada, montañas. Ni siquiera hay acceso a gasolina en 300 kilómetros desde un pueblo a otro. Ahora solamente hay que saber cómo volver a la carretera principal. Debe ser ahí al fondo. 13 graditos, pero el sol pica, aunque haga 13 grados, y el viento viene helado. Entre el viento fresquito y el calor fuerte te deja ir una temperatura, yo creo que casi ideal. Ya estamos. Si no me equivoco, es en esta dirección. Os 518 kilómetros. Perfecto, Mugrab por aquí. Es curioso como con el peso de los camiones se ha ido hundiendo la carretera a los dos lados por donde pasan las ruedas. Fijaros qué maravilla de sitio. Además que eso que tenemos ahí al fondo, si no me equivoco, son yaks, el animal icónico de esta tierra. Es una pasada, es una especie de vaca, pero mucho más grande y con pelo. Esto es un altiplano de 3.800 metros y no hay ni un puñetero alma a la redonda. Creo que es el sitio más inhóspito en el que he estado en mi vida. Esta es una de las cosas que más me sorprenden en estos viajes. Es la gente que va cargada con la bici hasta los topes, haciendo miles de kilómetros en mitad de la nada. Además que este señor perfectamente puede tener 50 y pico tacos. ¡Hi, bye! Míralo, qué majo. Y ahí está, con sus dos huevos. Aquí está bastante más rota la carretera. Y pensar que esto es una de las arterias principales del país
uno de los principales núcleos del comercio. Hay muchísimos camiones llenos de coches chinos y aún así fíjate cómo está. Cuesta distinguirlos de si son vacas o yaks, la verdad. Desde aquí el sitio está guapísimo, ¿eh? Es una pasada. Este viene de China. Hay que tener cuidadito con los camiones porque van esquivando los baches y en una de estas no te esquivan a ti. Mira, en el fondo se ve una yurta. Esas son las casas tradicionales o como las tiendas gigantescas en las que vive la gente local o las que vivía antiguamente la gente local de todo este territorio. Como parece que se hayan derretido de todos los colores por la montaña. Y ahí al fondo azul, no sé, es una pasada. Parece que de momento nos hemos aclimatado muy bien a la altura. Hemos rondado los 3.800, 3.880 y más adelante cuando terminemos la Pamir Highway subiremos al paso más alto que está por encima de los 4.600 si no me equivoco. Entonces tenemos que estar aclimatados para esas alturas. Todo este ejercicio intenso, más el frío, más la altura, hay que ir poquito a poquito. Muchísima gente empieza a tener náuseas, empieza a tener mareos, dolor de cabeza. Y la putada es que el tratamiento de esto es beber agua y bajar. Pero muchas veces no puedes bajar. Estás arriba, has hecho 4 horas para 100 kilómetros y no puedes bajar. Entonces, pues nada, medicamentos como diazepam y rezar a Dios. En principio la mejor forma de aclimatarse es haciendo la Pamir Highway desde Dushanbe hasta Osh. Vas cogiendo altura gradualmente. Si empiezas la Pamir Highway al revés, desde Osh hasta Dushanbe, en un día prácticamente vas a meterte en los 4.000 metros de altura. Puede ser un auténtico desastre y un recuerdo que no quieres tener. Mira, este es uno de los que transportan coches desde China. Lo que no sé es cuánto tardará un camión de estos en hacer toda la Pamir Highway. Si un coche normal ya suele echar 7-10 días, uno de estos no quiero ni saberlo. ¡Guau! ¡Qué guapada! Me parece que está parado, ¿no? No sé si se ha quedado así inclinado en un agujero o es solo la parte de atrás de un camión. Sí, ha dejado aquí la carga y se ha pirado en todo el medio. ¡Qué fuerte! ¡Buah! Mira esto. Qué bonito, macho. Murghab. Ya hemos llegado a Murghab. Muy pronto, ¿no? No, 5 kilómetros, sí. Joder. Pues sí que hemos llegado pronto. ¿Esto qué es? Stop. Sí, es un checkpoint. En teoría hay que darle la licencia, todos los papeles y ya está. La copia del pasaporte con el GBAU, que es el permiso especial para atravesar toda esta región. Yo pensé que íbamos a tardar bastante más en llegar. Acostumbrados a hacer 5 horas para 60-70 kilómetros de off-road. Bueno, todo ok.
Thank you. Bienvenidos a Murghab. Este es el pueblo más grande que hay en todo Tayikistán central. El único que tiene gasolinera ya hasta prácticamente Saritash, que está al otro lado de la cordillera. Es todo eso de ahí al fondo. Vamos a ver si encontramos un sitio bueno para comer y planificamos la ruta, porque creo que tenemos que reorientar por completo el viaje. Vamos a tener que darle un repaso total y tal vez la ruta sea bastante diferente a lo que habíamos pensado, pero yo creo que será guapísima también, ¿eh? Ya os contaremos. Salam. Estamos en Murghab, oficialmente hemos entrado. A ver dónde se puede comer aquí sin acabar envenenado. Estamos en un grupo de WhatsApp de muchísima gente que está haciendo la Pamir Highway. No paran de entrar mensajes y mensajes de gente que se ha envenenado de esta zona en adelante. Bastante rudimentario, ¿no? Mira, se parece una especie de yurta de cemento. Eso de ahí. Un montón de containers. Lo mismo los tienen a modo de almacén. Mira, va a ser ahí adelante, ¿no? Tiene pinta de sitio para comer. Pues nada, no tienen comida. Así que nada, vamos a seguir buscando por el pueblo y lo mismo en la carretera principal o por ahí. Madre, me parecía rural e inhóspito el otro pueblo. Este es mucho más grande, pero creo que están casi que peor. Este es el Tayikistán profundo. Salam. Está ahí bombeando agua del pozo el chaval. Esto parece bastante más grande, lo mismo tienen comida. Salam. Mira, hay otro motero. Va a ser aquí. Ruso, para variar. Son las yurtas típicas, las casas de los lugareños. Hoy en día imagino que lo utilizarán más los transeúntes, tipo ganadería transeúnte. Y yo creo que ahora mismo ya es parte del hotel, porque ahí dentro está lleno de camas. Sí, esto es parte del hotel. 2 y 2, 4 o 5 personas entran ahí. Vamos a comer. Hay momentos en la ruta que no te esperas. Estábamos comiendo y nos cruzamos con unas españolas que nos dieron un trozo de fuet. Y resultó ser uno de los mejores momentos del día. ¡Qué bueno! Disfrútalo. Es que llevo comiendo el mismo plato. Te pillas algo así y dices, joder, y te he visto, digo, vamos a comer, digo, hombre, por lo menos que probéis. no se come ningún. La verdad es que no, la verdad es que no. Ahora nos espera el paso más elevado de todos, así que ahora que hemos llenado nuestro propio buche, tenemos que llenar el buche de la moto. Llevo medio tanque. Esta moto casi no consume nada. Yo esperaba que iba a consumir el doble, pero al final es una maravilla. Hemos gastado medio tanque en 350 kilómetros y además de off-road intenso. Carga máxima, así que no sé, ha superado todas mis expectativas. Después de los días tan intensos que llevamos en el Bakan, donde avanzar 40 kilómetros nos costaba 5 horas, el asfalto de hoy hasta Murghab nos ha parecido una autopista. No son ni las 12, estamos llenos de energía y como el día nos está regalando esta tregua, hemos decidido seguir directos hasta el paso más alto de la Pamir. A ver si encontramos la gasolinera, que esa es otra. ¿Será aquí? Es que no he visto más gasolineras, ahí tienen cosas. Sí, justo detrás del camión parece que está. Sí, está repostando el camión.
Cool. Vale. Perfect. Thank you. Wow. Salam. Ahí, listos. Tanque lleno. Vámonos por las montañas. Así es como se anuncia la mayoría de los pueblos de la antigua Unión Soviética, con estos arcos en todas partes. Los llevamos viendo prácticamente desde Georgia hasta aquí, Tayikistán. En este caso me da a mí que es más una región entera. ¡Guau, qué pasada, eh! A ver, el viento helado, no, lo siguiente, hemos bajado a 11 grados de golpe. A ver allá arriba la que nos espera. Empieza a coger colores naranja tipo Marte, naranja rojizo. Estas son cabras gigantescas, ¿no? Son enormes, ¿eh? Creo que aquí es famosa la cabra de Marco Polo o algo así. Son esas cabras con los cuernos gigantescos retorcidos. Pues que mira la montaña, qué pasada. Y aquí no sé si ha pasado algo. Hi, ¿it's okay? Sí, yo. Se nota que empezamos a coger altura por dos razones. La primera, por los picos nevados. La segunda, porque cada vez me cuesta un poquito más respirar. Yo te diría que la tercera, porque a partir de ahí se rompe la carretera por completo. Ahora, qué guapada. Este lugar es tan impresionante que no sabes a dónde mirar. Las proporciones se pierden, los colores cambian y de repente estás en otro planeta. Bienvenidos al paso más elevado de toda la Pamir Highway y de Asia Central. Ya está. Qué pasada. Oficialmente acabamos de hacer nuestro primer gran paso elevado. Que ya te digo una cosa yo, que esto no va de altitudes, esto va de complejidad del terreno, porque ahí está el Lac Baital Pass. Oficialmente estamos en el paso más elevado de toda Asia Central, el Lac Baital Pass. 4.655 metros de altura. Es increíble, no sé. Es como estar en Marte, sobre todo por lo remoto. Es que no hay un puñetero alma, macho. Así que nada, ahora ya directos al lago Karakul, que más de uno dirá lago Caraculo, pero bueno, es la forma con la que me he acordado del nombre. Más o menos serán 60-70 kilómetros. Pero antes, no nos podemos ir de aquí sin poner nuestra pegatina. Allá va Rolly the Planet. Objetivo conseguido.
Creo que nos debe de quedar como una horita más o menos para llegar al lago Caracul. Se me está desatornillando la moto. Ay, por Dios, que se me desmonta. Madre mía, habrá que revisar la tornillera. He mirado a la derecha y esto iba como un molino dando vueltas. Bueno, a ver si mejora un poquito ahí delante y... Y revisamos esa mierda. Que se me cae a cachos todo. Cada vez está más fuera, macho. Mira, esos son las yurtas. Las casas típicas. También hay muchísimas en otras regiones, como por ejemplo Mongolia. Ahora tiene que hacer un frío aquí que pela. Joder. Aguanta, tornillito. Venga, 5 kilómetros. Aguántame. Se cayó el tornillo. Tenía que haberme parado a apretar el tornillo. Estaba pensando, venga, un poco más. Queda poco, pero no. Hostia, un tornado. Es lo que faltaba. Tenía que haberme bajado y haberlo apretado antes. Esto estaba claro que iba a pasar. Ha tenido que ser por aquí. Ah, míralo. Oh sí, menos mal. Menos mal, porque esto es una pieza clave. Ya me dirás tú dónde narices consigues uno de estos en Tayikistán. Nos hubiera tocado poner cinta aislante gorila o algo así para sujetar el protector de puños. Estaba claro que iba a pasar esto. Ya está atornillado. Me falta esto. Aquí hay una pieza negra que va aquí. Y aquí no. Y esto ya hace tope. ¡Hala! A buscar plastiquitos. Bueno, de momento el sol está bastante alto, así que nos da margen para estas mierdas. No sé si se puede apreciar. Bache. Es horroroso. Pa. Pero bueno, cosas que uno aprende, hostia. El tornillo. Encima creo que es el contrapeso de la moto. Una pieza importante para el equilibrio. Parecía que hoy todo iba sobre ruedas, pero la Pamir siempre se guarda unas bajo la manga. Después de coronar el paso más alto, las vibraciones nos han pasado factura. Entre la altura, el frío y los nervios de perder una pieza importante para la moto, el cansancio nos ha pegado de golpe. Ahora que todo está en su sitio, solo nos queda llegar a nuestro destino. Parece que aquí hay una especie de pequeño asentamiento al lado del río. Este paso se construyó como un paso militar durante la época soviética. Luego después ya se abrió a los vehículos civiles hasta quedar en lo que es hoy. Y estas ruinas también puede servir como un refugio de puta madre para el frío. Mierda. Ya. Hay que tener cuidado porque esto se complica en cualquier momento. Está guapísimo, ¿eh? Vaya, más baches. Perfecto. El anterior de esas toqué con el cubrecárter en el suelo. Ahí al fondo, esa maravilla de color azul turquesa, nuestro destino. Una cosa muy interesante de este lago es que hay un cráter gigantesco de más de 54 kilómetros y se cree que está formado por el impacto de un meteorito, de forma que se ha ido rellenando. Ahora imaginaros el tamaño del impacto o la magnitud del impacto para formar un cráter así. Y detrás de todas estas grandes cordilleras
está Kirguistán, nuestro siguiente país. Y si no me equivoco, desde este lago se puede observar el pico Lenin, uno de los picos más famosos y más elevados de todo este territorio. Lo que me pregunto es, ¿quién narices vive ahí? O sea, daros cuenta de lo que es esto. Esta gente tiene cortes de luz, por la noche tampoco hay luz, claro, no tienen para las baterías. ¿Quién hostia vive aquí? Así es que el contraste que hay entre montañas, nieve, tierra, agua, tiene un color azul súper intenso el lago. Y bienvenidas al pueblo de Karakul. Ahí. Ahora está en el puto paraíso el pueblo, ¿eh? Is full? Oh, I don't know, maybe not. Hello. We arrived. Very, very beautiful. Yes, yes. Very beautiful. I don't ask about. Ok. Mira, una yurta salvaje. Great. Look, great. It's great. Oh my. Okay. I know. Pues ya nos hemos conseguido meter en el pueblito de Karakul y nos hemos encontrado con nuestros amigos rusos, que ya los habíamos visto varias veces en el camino. Súper simpáticos, la verdad es que la gente rusa que nos hemos ido topando, no sé si es casualidad, pero un puñetero 10, todos. Hoy tenemos una especie de sopa con patatas, zanahoria, pasta. El problema de este sitio es que nos alimentamos a base de sopa plov, sopa. Ay Dios, qué ganas tengo de salir un poco a comer otras cositas. Echo de menos la comida de España. Ya. Último dato, nos ha costado 50 € la noche, 2 personas, con cena y desayuno incluidos. Lo único es que, ¿cuál es la habitación? Os preguntaréis. Esta es la habitación, este es el comedor principal. Por cierto, nuestro colega ruso me ha invitado a ir con él a bañarme en el lago glaciar, a más de 4.000 metros de altura. Estamos a 12 grados según la moto. Esta gente yo no sé qué desayuna. Lo mismo se intenta, lo mismo intento tocar el agua y si no, pues al menos disfrutar de las vistas, poder mostrarlas porque creo que va a ser espectacular. Esto que tenemos aquí detrás es el lago Karakul. Uno de esos picos es el pico Lenin, que espero que podamos visitar en el próximo episodio o en el siguiente, no sé cómo organizaremos esto. Vamos a informaros de un cambio de planes total. La frontera con Pakistán este año ha quedado completamente cerrada para los turistas, por lo que nos va a tocar ir por China. Entraremos directamente desde Kirguistán, atravesaremos todo el país, más de 9.000 kilómetros, pasando por el Tíbet. Para nada lo teníamos pensado, pero puede estar muy guay. Ha sido un día interesante, gracias a Dios lo del tornillo quedó ahí y las vistas no han parado de mejorar continuamente. Una pasada, incluso el pueblo, la gente local, como se ven todas las casas todavía de adobe, barro con paja, arena. Esperamos de corazón que os haya gustado mucho el vídeo. Os dejamos con este espectacular paisaje.